Dios te bendiga, bienvenido seas nuevamente. Gracias por permitirnos entrar en tu hogar. Siéntanse bienvenidos cada uno de ustedes, amigos, hermanos, familia Lluvia San Lucas. Le damos un cordial saludo desde acá de San Lucas, Zacatepeques, Guatemala. Reciba un caluroso abrazo, aunque en esta región es un poco fría. Pero estamos acá pues retomando nuestra enseñanza, la enseñanza que el Señor nos está permitiendo llevar, cómo recibir poder a través de la palabra de Dios. Y para eso tenemos que entender que qué es la palabra del Señor y cómo ha venido esa palabra del Señor a nuestra vida. Pero antes de que entremos en este asunto de la palabra y queremos poner este culto, este servicio en las manos del Señor, así que quiero invitarte a que por favor me acompañes en oración, que cierres tus ojos ahí donde estás y podamos dirigirnos al Padre diciéndole: Padre, gracias Señor, te damos en este día, en esta hora, porque nos has permitido una vez más podernos conectar y escuchar tu palabra. Por favor, quiero pedirte que tu palabra, como bien dicen las Escrituras, Señor, cobre vida para cada uno de nosotros, sea eficaz, Señor, en la transformación de nuestra vida, pero también, Señor, sea eficaz, Señor, en llevarnos salud, consuelo, fortaleza, Señor, porque tu palabra nos anima, tu palabra nos instruye, tu palabra nos motiva, Señor, a seguir adelante todos los días de nuestra vida. Así que por favor permite que tu palabra nos transforme, tu palabra, Señor, haga la obra redentora en nuestra vida y podamos ver, Señor, a través de tus escrituras. Cautiva nuestros pensamientos, cautiva nuestra mente, cautiva nuestro corazón, para que tu palabra, Señor, llegue a nuestra vida y rinda fruto abundante al 100%. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús ponemos esta reunión. Amén y amén. Amén. Quiero que veas estos anuncios de las diferentes actividades que tenemos para los siguientes días. Gloria a Dios, damos gloria al Señor porque Él nos permite pues realizar todas estas actividades para la edificación del cuerpo de Cristo, la edificación de la iglesia. Y queremos alabar al Señor. El motivo de estar acá es porque queremos aprender la palabra del Señor, pero también queremos alabar el nombre de Cristo. Así que acompáñanos en esta alabanza y adoración. ¿Están listos para exaltar el nombre del Señor hoy? Vamos a dar el grito de júbilo. Adoremos todos juntos. Aquí estás, te exaltamos y te alegras, oh Señor. Eres Rey sobre todo y en tu trono estás, Señor. Puedo sentirlo en el aire al declarar. Cuando alabamos todo empieza a cambiar.
con todo el corazón lo vamos a cantar. Oh, 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 oh. Y canta ya, alaba a Dios, hazlo fuerte, aún más fuerte, grita el nombre de aquel que es rey sobre todo. Al cantar, todo cambia ahí, nos abrazas con tu amor. Se oyen hoy las cadenas que se rompieron hoy, Señor. Puedo sentirlo en el aire al declarar. Cuando alabamos todo empieza a cambiar. Con todo el corazón lo vamos a cantar. Libre soy y canta ya. Alaba a Dios, hazlo fuerte, aún más fuerte, grita el nombre de aquel que es rey sobre todo. Y canta ya, alaba a Dios, hazlo fuerte, aún más fuerte, grita el nombre de aquel que es rey sobre todo. Vamos a darle palmas a ese rey. Recibe mi adoración, desciende con tu reino, Dios. Vamos que se escuche. Recibe mi adoración, desciende con tu reino, Dios. Confiésalo, con cantos yo celebraré, el Rey de Gloria está aquí, te alegras con mi adoración, Jesús. Y canta ya, alaba a Dios, hazlo fuerte, aún más fuerte, grita el nombre, vamos, sobre todo. Y canta ya, alaba a Dios, hazlo fuerte, aún más fuerte, grita el nombre de aquel que es rey sobre todo. Así es, Señor, tú eres rey sobre todo, Padre. Te adoramos y exaltamos este día, Señor. Pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad,
me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Oh Jesús, nos presentamos ante ti, nos presentamos ante ti, Señor, para adorarte. Oh, maravilloso Señor. Amado mío, amado mío, amado mío. 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 No hay lugar Más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies,
que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Queremos Jesús, estar a tus pies te adoramos solo a y ti. rendirnos a ti, Señor. Oh Traigo mis Señor, coronas a tus pies, gracias Padre. a tus pies. Así es, Señor. No hay lugar más alto, no hay lugar más grande. Señor, nosotros queremos estar a tus pies, rendidos ante ti, dejándonos ministrar por el peso de tu gloria, Señor. Te adoramos y te exaltamos y declaramos que eres grande y digno de toda alabanza y adoración. Hoy estamos aquí, Señor, adorando tu santo nombre, declarando que eres bueno, Dios, y que para siempre es tu misericordia. Estamos reunidos aquí, adorándote, Señor, adorándote, Señor, adorándote, Señor. Manifiesta hoy tu gracia, manifiesta tu poder y derrámate con gloria. Ora vai robo, prima shotrobo sara, prima shoromo sari. Te adoramos, Jesús. Gracias, gracias. Gracias por tu presencia. Gracias por tu bondad. Gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Qué hermosa es su presencia en nuestra vida. Y queremos continuar con ese tema que habíamos abordado la semana pasada, hablando acerca de recibiendo poder a través de la palabra del Señor. Y estamos viendo algunas claves para aprovechar esa iluminación de la Biblia o esa iluminación de la palabra. Y la primera clave que empezamos a desarrollar la semana pasada es aprovechar al máximo la luz de la Biblia. Entonces, para poder entender la luz de la Biblia, poder entender que nos dirige, bueno, tenemos que aprender algunos conceptos. Pero antes de eso, déjame leerte una escritura en el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Bueno, la Biblia se define como una lámpara, se define como una luz que nos dirige en nuestra vida. Y la semana pasada estuvimos hablando un poquito acerca de esa naturaleza inspirada, revelada e iluminada de la Biblia. Aunque solo tocamos dos de los puntos, hablamos acerca de la naturaleza inspirada. Y para hablar de la naturaleza inspirada, pues hablamos de que la escritura es inspirada. Hablamos de un suspiro, de un respirar fuerte, de un aliento de Dios. Entonces, el aliento de Dios, la inspiración de Dios, entra al escritor para poder escribir
la Biblia. Pero también hablamos de la palabra revelada. Y cuando hablamos de la palabra revelada, hablamos de quitar el velo, quitar aquello que nos estorbaba la vista para poder ver. Y los hombres de Dios pues recibieron esa revelación de las Escrituras. Entonces aprendimos dos conceptos. Aprendimos la inspiración y aprendimos la revelación. Pero queremos ver cómo la Biblia puede iluminar nuestro camino, cómo la Biblia puede hacer para iluminar nuestra vida, para iluminar nuestro ser. Así que vamos a ver entonces ese descubrimiento o esa manifestación de lo secreto. Dijimos que en la iluminación, la luz es la que prevalece, pero la ausencia de luz dijimos que provoca sombra, oscuridad. Entonces nosotros necesitamos estar dirigidos por la palabra. Y el texto que leímos en el Salmo 119, 105 nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, cuando hablamos de iluminar el camino, cuando hablamos de iluminar nuestras vidas, es porque la Biblia nos ilumina el camino, nos muestra, nos revela, saca de la oscuridad del camino que nos puede llevar a entender a Dios, a entender al Señor, a conocerle en primer lugar. Porque para poder entender a una persona, nosotros tenemos que llegar a conocer a esa persona. Y para conocer a esa persona, nosotros necesitamos tener intimidad o tener momentos de intimidad, momentos juntos donde podamos conocernos, donde podamos nosotros conversar, donde podamos nosotros hablar de nosotros, de nuestra personalidad, de nuestras situaciones, de cómo nos hemos formado, de cómo la vida ha pasado por nosotros. Y necesitamos tener ese marco de referencia. Y Dios no se queda a un lado, y Él tiene su marco de referencia donde Él se revela a nosotros y donde Él se da a conocer a nosotros y da a conocer lo que Él es, y es a través de las Escrituras. Cuando nosotros nos sometemos bajo la luz de la Biblia, nosotros tenemos esa oportunidad de poder conocer a Cristo, de poder conocer a Dios. Cuando yo abro las Escrituras y empiezo a leer y dejo que las Escrituras empiecen a darme esa revelación, no le pongo cuestionamientos, no le pongo parámetros o no le pongo topes, sino que dejo que la Biblia sea la que se desarrolle. Entonces ella me va a ir hablando a mí, me va a ir mostrando ese resplandor de Dios a mi vida. Yo quiero darle un consejo. Yo le invito a que usted pueda leer los evangelios, pero si no puede leer los evangelios, lea el libro de Romanos que escribió Pablo. Cómo se revela Dios ahí. Se revela desde el principio de la creación. No solamente en este tiempo, sino desde el principio de la creación, el Señor se reveló a los hombres. Increíble, impresionante lo que el libro de Romanos trae como referencia del conocimiento de Dios. Pero quiero leerte otra escritura en cuanto a la iluminación de la palabra en Job capítulo 29, versículo 3. Dice: cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz yo caminaba en la oscuridad. Mire, quiero decirle que una persona que no conoce a Jesús camina en oscuridad, está caminando en oscuridad. Está caminando dirigido tal vez por sus propios instintos de persona, por la propia naturaleza de las situaciones, es dirigido. Pero cuando nosotros nos sometemos a Dios, esa iluminación va dándonos dirección. Él nos va alumbrando el camino, nos va dirigiendo a cada uno de nosotros. Y eso es lo que decía Job cuando decía: resplandece sobre mi cabeza su lámpara, a cuya luz, dice, yo caminaba. O sea, él caminaba tomando como referencia la luz, la voz de Dios, la dirección de Dios, dice, en medio de la oscuridad. Eso significa que si una luz empieza a atravesar la oscuridad, se va volviendo claro, se va volviendo claro el camino.
Y eso es lo que decía Job en estas palabras que él expresaba. Pero déjame leerte otro pasaje en Efesios capítulo 5, versículo 13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Mire, cuando aparece la luz, entonces uno empieza a ver que hay oscuridad en las personas o que hay oscuridad en los ambientes donde nosotros nos relacionamos. Increíble. Pero a veces las personas piensan que hacen lo bueno cuando están cometiendo un pecado. Y en otras oportunidades lo hemos hablado. Y en otras oportunidades lo hemos dicho. La gente a las tentaciones le llama oportunidades. Cuando una persona enfrenta una tentación de tal vez engañar a su cónyuge, faltarle a los votos matrimoniales, faltarle a Dios en cuanto a la relación conyugal, la gente le dice, aprovecha esa oportunidad. Esa oportunidad no se presenta siempre. Pero la Biblia a eso le llama tentación, deseos internos, concupiscencia. A eso así le llama la Biblia. Y cuando las personas cometen el hecho y tienen engañado a su cónyuge porque el cónyuge no se da cuenta de esta relación extramatrimonial, la gente le dice, qué inteligente, qué astuto, qué audaz para poder mantener dos relaciones, ¿verdad? Pero la Biblia a eso le llama pecado, le llama engaño, le llama mentira. Pero hay personas que piensan que eso es normal y natural. Pero cuando se ven expuestos a través de las escrituras, porque la escritura viene e ilumina y revela la verdad, entonces se dan cuenta que estaban viviendo una vida de falsedad y de oscuridad. Entonces, la luz, la Biblia nos viene a iluminar nuestras acciones, pero también nos viene a revelar a Dios, ¿sí? Nos viene a revelar a Cristo. El mismo Jesús decía, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesucristo mismo estaba afirmando que las escrituras daban la revelación de Jesús, la revelación del Hijo, la revelación de la salvación, la revelación de la gracia, la revelación de que Él iba a llegar a la cruz para llevar en Él el castigo de todos nosotros. Así dice Isaías, que la paga de nuestra paz fue sobre Él, que en Él fueron cargados todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades, todo lo malo que nosotros éramos fue cargado en Jesús. Pero eso lo encontramos en la Biblia. ¿Cómo conocemos nosotros de Jesús? A través de la Biblia. Si la Biblia no existiera, no conociéramos de Jesús. Bueno, pienso yo que posiblemente Dios hubiera utilizado otro medio para revelarse en nuestras vidas. Pero Él utilizó este medio tan inteligente de dejar escritos y referencias para que nosotros tuviéramos una guía de vida, tuviéramos nosotros una dirección, hubiera algo que nos dé la luz, la iluminación. Yo no sé si a usted le ha tocado que caminar en la oscuridad o manejar de noche, ¿verdad? Pero cuando uno logra tener una vela, logra tener una lámpara o logra encender los focos del carro, uno se da cuenta y puede ver los obstáculos que pueden existir en la carretera. Si nosotros estamos caminando a ciegas, si nosotros estamos dirigiendo nuestra vida en la oscuridad, no vamos a ver lo que hay en el camino y vamos a tropezar y vamos a tener accidentes y vamos a tener contratiempos. Las cosas en nuestra vida se van a retrasar. Pero cuando nosotros podemos iluminar el camino, podemos ir sorteando, esquivando, podemos ir haciéndonos a un lado de cada estorbo que nosotros tenemos. Y la Biblia eso quiere hacer con nosotros, quitarnos la venda de nuestros ojos para que nosotros podamos ver claramente en medio de la oscuridad, para quitar de en medio la tentación del pecado. Poderla esquivar, poderlo hacer a un lado y llevar una vida tranquila y una vida en paz. Entonces la Biblia nos ilumina para llegar a Dios y entender a Dios. Nos da la revelación de Jesucristo.
Y Cristo mismo reconoce la autenticidad de la Biblia. Y escuche lo que dice Lucas capítulo 24, verso 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y esto es interesante, de verdad, porque Jesucristo mismo dice, bueno, la ley, todo el Antiguo Testamento, está hablando de todo el Antiguo Testamento, quedó escrito porque todo el Antiguo Testamento apunta hacia Jesús, hacia Jesucristo, hacia el Señor, apunta hacia Él, y hay revelación de Jesús, dice en Moisés, y cuando habla de Moisés está hablando de la Torá, de los 5 libros escritos por Moisés, los primeros 5 que encontramos en nuestra Biblia. Ellos apuntan hacia Jesús, y Jesús mismo está diciendo, estos escritos, ahí se encuentra la revelación de mi persona. Pero también habla de los salmos, dice los salmos, refiriéndose a pues esos libros poéticos que tiene la escritura. Y no solo está hablando de los salmos, sino está hablando de los libros poéticos, proverbios, Eclesiastés, Cantares. Está hablando de estos libros, de Job mismo, está hablando que todos estos apuntaban a Jesús. Pero también dice los profetas, profetas mayores, profetas menores, y los libros históricos, todos apuntaban a Jesús. Cada situación que vivía el pueblo de Israel, estaba apuntando hacia el futuro, y ese futuro era Jesús. Y Jesús dice, hoy se están cumpliendo todos esos escritos que daban revelación acerca de mi persona. O sea, cuando nosotros leamos la Biblia y el Antiguo Testamento, tratemos de enfocar hacia ese futuro, hacia ese Jesús que nos está revelando. Cada acto, cada acción, el sacrificio, el altar, todo los rituales que ellos hacían, rituales espirituales, todo eso es una figura de Jesús, es una figura de Cristo, es algo que nos habla del Señor. Pero también el apóstol Pablo reconoce el Antiguo Testamento como la palabra de Dios. Estamos viendo cómo Jesús dice, bueno, y reconoce el Antiguo Testamento como la palabra, pero también el apóstol Pablo es una de las personas, o fue una de las personas muy influyentes en cuanto a las escrituras, escribiendo la mayoría de las cartas o epístolas que encontramos en el Nuevo Testamento. Y dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 3, por eso le decía, lea Romanos, versículo 1 y 2, dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío o que aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Y usted podrá comparar una Biblia hebrea, y usted se va a dar cuenta que tiene los 39 libros del Antiguo Testamento que aparecen en nuestra Biblia. Ahí está un compendio de libros donde aparecen los 39 libros del Antiguo Testamento. Por eso el apóstol Pablo decía, ¿qué provecho tiene ser judío o qué ventaja tiene ser judío? Y entonces él mismo da la respuesta, tiene mucha ventaja y mucho privilegio. ¿Por qué? Dice, en todas maneras, dice, ciertamente se les ha confiado la palabra de Dios. Se les ha entregado, se les ha confiado esa palabra, esa escritura, ese Antiguo Testamento fue confiado a los judíos para poderla dar a conocer y revelar a nosotros los que no somos judíos. Bueno, pero Pablo también reconoce que lo que él mismo hablaba era la palabra de Dios, que él recibía dirección de parte de Dios y que él predicaba y él hablaba la palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13, dice la escritura: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes.
Qué autoridad la que tenía el apóstol Pablo, de verdad. El apóstol Pablo formó muchas iglesias, estableció muchos ministerios en Asia Menor. Él estuvo trabajando por toda esa región de ahí, por toda esa zona. Recordemos que el llamado del apóstol Pablo era a los gentiles, a la gente que no era judía, cosa contraria al apóstol Pedro. El apóstol Pedro era el apóstol a los judíos, mientras que Pablo era el escogido de parte de Jesús para los gentiles. Entonces yo creo que no podía ser de otra manera. Pedro era un judío muy determinado. Pedro era un judío muy radical. De hecho, le costó poder comprender que el evangelio tenía que extenderse a gente que no era cristiana. Y Dios tiene que trabajar con él, y podemos recordarlo ahí en Hechos capítulo número 10, cuando llegó a la casa de aquel romano que se llamaba Cornelio. Dios le tuvo que hablar antes y decirle, mira, van a venir unos hombres a buscarte, pero tienes que acompañarlos. Y él le baja unos lienzos, él entra en un éxtasis, porque él subió a la azotea para orar mientras le preparaban alimentos. Él sube y tiene un éxtasis, y el Señor le baja un lienzo y le dice, mata y come. Y mire, ¿cómo era él de radical como judío, que dice, ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca y yo no voy a hacer eso? Porque todos esos animales que descendieron en ese lienzo son animales inmundos que nos está prohibido comer. Y entonces viene el Señor y le vuelve a bajar el lienzo y le dice, mata y come. Y él le dice lo mismo. Y el Señor le dice, no llames inmundo a lo que yo he creado. Y entonces él se sorprende de las palabras de Jesús, del Espíritu Santo, de la revelación que estaba teniendo, de las palabras de Dios. Le está diciendo, no llames inmundo, pero no solamente se trataba del alimento, sino realmente lo que estaba haciendo el Señor era abriendo el corazón, abriendo el entendimiento del apóstol Pedro para que pudiera entender que el evangelio iba a trascender más allá que los judíos. Y entonces él le dice, vienen a buscarte y tienes que acompañar a esos hombres, y él va a la casa de Cornelio. Y él le predica. Cornelio lo primero que hace es postrarse y le dice, no te postres, ¿qué pasó? Cuéntame lo que sucedió. Cornelio había tenido una visitación angelical, había tenido una revelación, él quería entender lo que estaba pasando. Pedro le explica y el Espíritu Santo se derrama. Impresionante, de verdad. Pero el apóstol Pedro, lo que quiero decirte era que era el asignado a los judíos porque él era radical. ¿Y Pablo no lo era? Claro que sí lo era, pero Pablo era un fariseo, pertenecía a la secta de los fariseos. Entonces su conocimiento teológico era más profundo en cuanto al conocimiento. Entonces él podía explicar mejor ese proceso de conocer al Mesías y llevarlo traerlo más bien al mundo. Entonces el indicado era el apóstol Pablo. Pero el apóstol Pablo, cuando hablaba, decía, estas palabras no son mis palabras, sino que lo que yo estoy hablando es la palabra de Dios. Les estoy enseñando la palabra de Dios y doy gracias al Señor porque ustedes no recibieron mi palabra como una palabra de hombre, sino la recibieron como una palabra de Dios. Y los escritos que el apóstol Pablo deja a la iglesia son escritos que modelan en cuanto al culto de la iglesia, en cuanto a la relación de la iglesia, cómo debe levantarse una iglesia, cómo debe formarse, cómo debe establecerse el diaconado, cómo debe establecerse los supervisores, los ancianos, cómo deben moverse los dones ministeriales, los dones del Espíritu, pero también las operaciones del Espíritu. Él explica a la iglesia cómo tienen que desarrollarse y dejar que esos dones fluyan en la vida de las personas. Pero él dice, lo que yo hablo es la palabra de Dios. Y el apóstol Pedro también reconoce que lo que Pablo ha hablado ha sido, escuche esto, inspirado por Dios. Lo que el apóstol Pablo hablaba era inspirado por el Espíritu Santo de Dios.
Y escucha lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 15 y 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, porque también las otras escrituras, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Y mire cómo lo compara el apóstol Pedro. Bueno, el apóstol Pedro me llama mucho la atención porque dice, mire, Pablo ha escrito muchas cosas, dice a la iglesia, ¿verdad? Inspirado por Dios, el Espíritu Santo lo inspiraba. Y él dice, y es bueno reconocer eso, pero dice, aunque también reconocemos que hay muchas cosas que no logramos comprenderle al apóstol Pablo, ¿verdad? Él dice, no logramos entender, son difíciles de entenderlas, hay que sentarse, estudiarlas, meditarlas, es importante que entendamos lo que él está explicando. Dice, y los indoctos y los inconstantes, mire, y esto es interesante, los indoctos, los faltos de conocimiento, aquellos que no conocen las escrituras, la tuercen. Pero también sabe quién tuerce las escrituras, los que son inconstantes. Por eso es importante que nosotros seamos constantes en el aprendizaje de la Biblia. Por eso es importante que nosotros seamos constantes en asistir cuando se dan enseñanzas acerca de la Biblia, porque eso nos va a permitir a nosotros conocer de Dios. Eso nos va a permitir a nosotros conocer las escrituras, el propósito de las escrituras, lo que Dios quiere hacer a través de las escrituras. Pero a veces agarramos textos fuera de contexto para trazar algunas situaciones doctrinales de la iglesia. Y ahí nos estamos equivocando porque lo que estamos haciendo es estirando el texto y sacándolo del contexto y tratando de ajustarlo a nuestros pensamientos o a nuestras creencias. Y el apóstol Pedro decía aquí, ellos tuercen, como también tuercen las otras escrituras. O sea, está diciendo, no solo están torciendo lo que el apóstol Pablo está haciendo, sino todo lo escrito en el Antiguo Testamento también lo tuercen y lo ponen conforme a su conveniencia. Lo sacan del contexto original. Yo le dije hace un momento, en lo que estábamos hablando, le dije, todo el Antiguo Testamento apunta a Jesucristo, a la redención mesiánica de Jesús en el período de la gracia. Entonces tenemos que ver nosotros cómo es que apunta a Jesús. Tenemos que sentarnos y leer y escudriñar y ver los pasajes paralelos de esos textos para ver hacia dónde nos está dirigiendo el Señor. Y no solamente agarrar un pasaje y tratarlo de interpretar como a nosotros se nos ocurre en ese preciso momento. Lo que viene a nuestra mente o lo que viene a nuestro corazón o lo que nosotros, o conforme el estado de ánimo que nosotros tenemos. La gente puede torcer una palabra de Dios por si está triste o si está muy contenta. Puede torcer una palabra de Dios porque no sabe cómo interpretarla, pero el Señor quiere que nosotros nos involucremos, nos metamos en las escrituras para que podamos entender cuál es su palabra. Así que estamos viendo esta primera clave, y esta primera clave nos habla de la iluminación de las escrituras. Pero vamos a dejar acá nuestro estudio por causa del tiempo, y la próxima semana vamos a estar hablando de esta segunda clave de aprovechar la luz de la Biblia. Fluye en esa dinámica de la luz de la Biblia. Métete a la corriente de las escrituras. Navega en el río de las escrituras. Pero hoy quiero orar por ti. Quiero orar por ti porque creo que el Señor nos ha hablado y Él quiere que nosotros seamos iluminados por su palabra. Que la luz de su palabra nos muestre el camino que debemos de seguir. Tienes que tomar decisiones importantes. Déjate dirigir por la palabra, por el Espíritu de Dios, a través de la revelación de la palabra.
¿Quieres emprender nuevos negocios? Déjate dirigir por la luz de la palabra revelada por el Espíritu Santo. Dile: Espíritu Santo, háblame. Espíritu Santo, dirígeme. Espíritu Santo, muéstrame el camino. Y empieza a leer las Escrituras. No es un juego. La vida no es un juego. No es un chiste tampoco. La vida no es un chiste. La vida es algo serio. Y Jesús nos ha dejado en este mundo porque Él quiere que cumplamos un propósito. Pero no va a haber manera de que ese propósito sea revelado a nosotros si nosotros no le preguntamos a Él y dejamos que Él nos responda a través de las Escrituras. Sé que tenemos que sumar elementos a la lectura de la palabra. Tenemos que sumar el elemento de la oración. Tenemos que sumar el elemento del ayuno. Tenemos que sumar el elemento de vigilar. Para que entonces nosotros podamos conjugar todos estos elementos y pueda fluir el Espíritu Santo y darnos el mejor de los consejos. Puede ayudarnos a tomar las mejores decisiones de la vida si nosotros nos dejamos moldear por Jesús, por el Espíritu Santo de Dios. Cierra tus ojos, por favor, y oremos en esta hora, pidiéndole al Señor que nos ayude a poder encontrar esa revelación escritural, esa inspiración y esa iluminación en nuestra vida. Espíritu Santo, haz la obra en nosotros. Hoy queremos declarar que somos dependientes de ti. Jesús, háblanos. Que al abrir, Señor, las Escrituras, nos puedan iluminar el camino, nos puedan iluminar, Señor, Padre, lo que debemos hacer y las decisiones que debemos de tomar. Señor, tu palabra misma dice en Hebreos que tu palabra es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tu palabra puede traer salud a mi vida, restauración a mi alma, provisión, Señor, a mi necesidad. Así que hoy, Señor, en el nombre de Jesús, yo quiero poner, Señor, a este grupo de hermanos congregados en sus hogares para que hayan milagros en su vida, milagros de sanidad corporal, milagros de sanidad del alma, milagros, Señor, de sanidad en nuestros pensamientos, que venga una provisión extraordinaria que satisfaga nuestras necesidades. Pero también, Señor, que sean abiertas puertas para que podamos ser personas generadoras, Señor, de recursos a través del trabajo. Bendice a mis hermanos con un trabajo. Provéeles en el nombre de Jesús. Ábrele las puertas en el nombre de Cristo. Padre, oramos, Señor, para que ellos puedan estar bien. Pero oramos también por nuestros hermanos centroamericanos, Señor. Honduras, Nicaragua, El Salvador. Por esta tormenta tropical, Señor, que está entrando. Este huracán que entró por las costas, Señor, de Nicaragua, que se dirige al Salvador y pasará también, Señor, por parte de Honduras. Señor, y llegará, Señor, a nuestra nación, Guatemala. Sabemos que ya empezaste a hacer el milagro, Señor, bajando la categoría de ese huracán a nivel 1. Pero enviamos tu palabra, Señor, a los aires, a los vientos. Y pedimos al ejército del cielo, Padre, así como peleó para traer una respuesta, Señor, a Daniel en aquel tiempo, venga y pelee
en los vientos para detener esa tormenta en el nombre de Jesús. Utilizando el arma más poderosa, el nombre de Jesús. Así que ángeles, reciban la ordenanza de parte de Dios. Dios, ordénale a tus ángeles que peleen esta batalla, que detengan esos vientos para que no entren a nuestros países. Detén esa tormenta, Señor, por favor. Te lo suplicamos, te lo imploramos en el nombre de Jesús. Ayuda, Señor, a las familias que han sido damnificadas con estas dos tormentas, con estos dos huracanes. Por favor, Señor, lleva la provisión y ayúdanos a nosotros a tener un corazón generoso para poder ayudar a las personas necesitadas. Gracias te damos en esta noche, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano. Te recordamos que tenemos ya nuestros servicios presenciales a las 8 de la mañana y a las 10 de la mañana los días domingo. Te esperamos en Iglesia Lluvias de Gracia, San Lucas, en la ciudad de San Lucas, Zacatepeques, Guatemala. Dios te bendiga.